Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. En este mundo injusto, donde algunos tenemos derecho a descansar y otros están desesperados buscando trabajo, el llegar al fin de un ciclo, el terminar un año de nuestro trabajo y decir que vamos a descansar, parece casi una ofensa a aquellos que tienen necesidad de trabajar. Pero es de aquí que también nosotros fuimos educados y aprendimos que el trabajo es una obligación, pero también es un derecho, y que los gobiernos tienen la obligación de generar trabajo, que gobernar es crear trabajo. Y entonces uno se remonta a aquel hacedor, allá en 1947, todavía no se había llegado a la mitad del siglo anterior, cuando dijo, vamos a poner en regla los derechos de las personas que trabajan. 74 años después se pone en evidencia, en forma virtual por un video, lo que hicieron durante muchísimos años, antes de la aparición de Perón, después de la caída de Perón, e incluso disfrazado durante los periodos democráticos. Siempre quisieron ir por el movimiento obrero organizado, siempre quisieron ir por los trabajadores, siempre quisieron ir por los derechos de quienes trabajan. Y en una Argentina donde hay desocupados y donde está todo por hacer, la falencia de la dirigencia política es tan grande que no tiene explicación ni color ni banderías, sino ineptitudes manifiestas que no han sabido resolver post-Perón casi en ninguno de los turnos. Por supuesto, algunos lo hicieron mucho mejor y otros no deshicieron de la forma que pudieron. Claro, algunos crearon trabajo y otros desocupados. Sí, sabemos quiénes fueron de un lado y quiénes de otro. Pero la verdad es que instalarse por un ratito nada más en la memoria nos hace bien a todos, para que entendamos qué cosas quieren destruir desde siempre. Allá con la Unión Democrática, que no pudieron, después con la fusiladora, y durante todos los periodos de proscripciones, de cárcel, de persecución, e incluso en la propia actualidad, donde quedaron en evidencia que hace 4 años nada más, todo estaba armado porque pasaron 2 años de un gobierno, es decir, que hace 6 años empezaban ellos, pero en la mitad de ese ciclo ya iban por la destrucción absoluta del movimiento obrero. Querían destruir y preso a los dirigentes sindicales. No querían que hubiese protesta de ninguna forma para que los patrones siguieran pasándole por arriba en sus derechos. Sí, es así. Siempre han querido destrozar aquellos derechos del 47. Por eso es bueno no perder memoria y saber de qué estamos hablando cuando decimos estas cosas. A fines del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos, se movilizó un grupo de obreros en reclamo de las condiciones laborales. Dicho grupo de sindicalistas anarquistas, llamado los Mártires de Chicago, fueron ejecutados por participar en la lucha laboral. Reclamaban por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, la prohibición del trabajo a menores, entre otras reivindicaciones. Es por ello que el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores realizaron una huelga, cuyo punto álgido sucedió 3 días más tarde en la revuelta de Haymarket. Allí, la policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. En 1889, en París,
se logra el acuerdo del Congreso Obrero Socialista. En honor a las víctimas de Chicago, se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Desde ese momento, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores. Sin embargo, los obstáculos persistieron. En nuestro país, la lucha por las reivindicaciones laborales enfrentó distintos momentos, económicos, políticos e institucionales. A pesar de ello, los esfuerzos no declinaron y continúan buscando la protección de los derechos de los trabajadores. El universo entero es una fábrica. Todo trabaja en él. Hasta lo inanimado es animado. ¿Animado por qué? Por el trabajo. La vida es el trabajo más perfecto. En ella hay armonía y democracia. Imitemos la fábrica del mundo. Festejemos la vida de los hombres en la sabia natura. El sol trabaja fuerte. De su trabajo viene el calor y la luz. Toda energía que da a la vida la sabia milagrosa. La tierra con su esfuerzo permanente trabaja, se fatiga y se renueva. Trabajar es vivir, transformar energías, repetir la labor del universo, de la flor al diamante, del trabajo al amor, del amor a la vida del niño, que es la eterna esperanza de los hombres. El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, General Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Cuarto, derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad, y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. Quinto, derecho a la preservación de la salud, el cuidado de la salud física y moral de los individuos,
debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada, y de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirectos que permita el desenvolvimiento económico. Séptimo, derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Promueve la obligación de la sociedad de donar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. Octavo, derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos, y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Noveno, derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos pendientes a ese fin y estimular la utilización y formación de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. Décimo, derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Por primera vez en el mundo se concretan los derechos del trabajador. Cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescriptibles, que los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlo dignamente en el futuro. Y como supieron defender esto, fueron presos, desaparecieron, los persiguieron, pero no pudieron voltear ese movimiento obrero que Perón construyó, porque siempre les habló a los trabajadores y porque en su tercera presidencia fue varias veces a la CGT para dar esas clases magistrales explicándole de qué se trataba a la dirigencia sindical. Por eso, ayer, la Confederación General del Trabajo y la CTA en conjunto decidieron presentar en la Organización Internacional del Trabajo la denuncia porque lo ocurrido en el intento de crear una Gestapo en la Argentina debe ser noticia mundial, y tomaron la determinación de denunciarlos en el organismo máximo del trabajo internacional. Nuestro país, como bien decía en 1947 Perón, era el primero en el mundo, pero no se iba a quedar en el enunciado,
en 1949 lo iba a instalar en la Constitución, que también fue la primera en el mundo en establecer los derechos humanos, porque se hablaba de todos los derechos que usted se puede imaginar. La niñez, la mujer, el anciano, todos tenían sus derechos establecidos, pero también todos tenían sus obligaciones. Era la comunidad organizada, era un país diferente. Ese país que perdimos por los intereses de la cretinada nacional que trabaja para el exterior, por la prensa canalla que existió siempre para desnacionalizar el pensamiento y porque de afuera siempre vieron como codicia el territorio nacional, esencialmente los ingleses. Por eso Winston Churchill dijo que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al reino después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos financiaron el golpe y porque ellos fueron siempre servidos por alcahuete de las logias que sirvieron para Inglaterra. Por eso, nosotros hoy terminamos un año, esperamos volver en febrero, y hemos hecho todo este recorrido con el apoyo absoluto del movimiento obrero organizado, que son los que auspician este programa. Aquí no hay avisos comerciales para poder gozar de libertad, aquí no hay avisos oficiales para poder gozar de libertad. Y por eso, nosotros, esa libertad que tenemos y le damos también a ustedes los oyentes cuando participan, la tienen que valorar en la escala que se merece, en una escala donde no sé cuántos de ustedes la pueden valorar. Por eso, este mes, cuando no estemos, piensen que el programa no está, y piensen si le hace falta que esté o no. Nosotros también pensaremos en si tiene sentido o no seguir esta lucha, porque la verdad es que muchas veces uno se siente como Simón Bolívar, que está arando en el mar. Pero al igual que él, y al igual que todos los libertadores del continente, uno sabe que hay que plantar la semilla porque alguna vez va a volver a crecer la planta. Y Perón nos dejó a nosotros llenos de ilusiones porque fuimos los únicos privilegiados de su gobierno, porque fuimos la juventud que lo trajo y porque además somos los ancianos que no queremos olvidarnos de él. Y por eso este programa existe, para que ustedes no pierdan la pista de una patria justa, libre y soberana. Es el único objetivo por el cual nosotros, a nuestra edad y después de tantos años, seguimos sosteniendo un programa para que usted pueda participar con la absoluta libertad como en ningún otro lugar. Pero valórelo, porque cuando no esté, lo va a extrañar. Y cuando lo extrañe y ya no vuelva, se va a dar cuenta que si nadie es imprescindible, algunas cosas son necesarias, como aquella que le haga escuchar a Perón, para que usted, a sus nietos, a sus hijos, a sus vecinos, tenga un argumento más para contestarle. Sí, hubo una Argentina potencia que destruyeron de adentro y de afuera, pero sobre esos cimientos hay que reconstruirla, hay que levantar el espíritu, hay que buscar la organización para vencer al tiempo, porque si no, vienen por todo. La codicia internacional no ha cesado y los imperios están siempre a la búsqueda de nuestras riquezas. Solamente depende de nosotros, de nuestro yo interior para el nosotros colectivos. Último programa de este año. Gracias por la audiencia multitudinaria que tenemos. Gracias a todos los compañeros que han trabajado en esto, aportando lo suyo, que ya lo iremos nombrando a lo largo del programa de hoy, y que todos ellos nos han permitido a nosotros, en un año con mucho sufrimiento, donde cada uno de los argentinos ha tenido un dolor cercano, que nosotros también tuviéramos que padecer la desaparición de Alejandro Sonich, uno de nuestros compañeros que se fue de este mundo, dejando el recuerdo de tantas heridas de los argentinos en este año tan difícil. Aquellos que sintonizan este programa sepan que deseamos que tengan un mejor año que este. Siempre queremos que el año que sigue sea mejor que el que pasó. Pero también recordemos nuestra propia infancia, los que tienen edad para hacerlo, cuando realmente, como decía Evita, éramos más felices.